La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a un programa más de News and Coffee. Yo soy Gabriela Yepes y estaré reemplazando hoy a Anderson Boscan. Nos encontramos como cada mañana en la cafetería de especialidad Il Barista, ubicada en la avenida Amazonas y República, en los bajos del edificio de las cámaras. Tienen que venir a probar lo mejor del café. Antes de empezar, quiero agradecer a nuestros auspiciantes que nos permiten estar aquí cada mañana con ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, y muchas gracias también a la Cooperativa Andalucía, que nos da una tarjeta de débito para nuestros consumos. Ahora sí, vamos a pasar a las noticias en caliente. En caliente, hoy Venezuela vivirá una de las más grandes movilizaciones e importantes del país. Los venezolanos saldrán a las calles para apoyar a la Asamblea y así buscar una salida democrática y constitucional a la dictadura de Nicolás Maduro. Por otro lado, hoy desde Ecuador saldrán 3 aviones hacia Venezuela. Este transporte fue dispuesto por el gobierno venezolano tras los hechos de violencia ocurridos en Ibarra. Para este sábado se espera que salgan 2 aviones más y así completar un cupo de 400 personas venezolanos que saldrán a este país. Por otro lado, en caliente también está el informe especial publicado ayer por la noche. No sé si ya lo vieron. Se trata del ministro socio, que revela los servicios de telecomunicaciones en manos de Guillermo León, el ministro de Telecomunicaciones, que estuvo sirviendo a intereses privados. Si no lo han visto, vayan a nuestra página en Facebook y ahí lo encontrarán. Bueno, para ahora en la entrevista tenemos un caso muy importante que viene con 5 años de retraso, y es el caso del asesinato del periodista Fausto Valdivieso. Como les dije, ya han pasado 5 años de esto y aún no hay nada de culpables. Así que para hoy invitamos al abogado de la familia Valdivieso, Julio César Cueva, quien nos contará cómo ve esta situación legal. Bueno, amigos, pasemos a la entrevista. Muy buenos días, amigos, nuevamente. Como les comenté al inicio del programa, hoy vamos a hablar sobre un caso, y es el asesinato de Fausto Valdivieso.
Para esto tenemos al abogado de la familia Valdivieso, Julio César Cuevo. Bienvenido, Julio. Gracias, Gabriela. Buenos días. Bueno, es importante recordar este caso para estacionar a la gente un poco qué sucedió. Recordemos que el 11 de abril del 2013 fue asesinado Fausto Valdivieso al salir de la casa de su madre en Guayaquil. Pero esto se da después de que Fausto Valdivieso, periodista que dejó de trabajar en TC desde el 2010, empezó su propio canal de YouTube llamado El Patucho del Balcón, en donde empezó a hacer denuncias sobre las irregularidades en el canal TC. Esto es como un antecedente, el asesinato viene después. Entonces aquí vendría, Julio, la primera pregunta. ¿Ustedes creen que el asesinato de Fausto Valdivieso tiene algún vínculo con su profesión y con las denuncias que realizó? Bueno, esas eran las sospechas de Fausto. Y nosotros lo que hicimos fue en su momento, junto con la familia, transmitirle eso a la Fiscalía y a las autoridades encargadas de la investigación, como la policía, para que trataran de, o por un lado, verificar esa hipótesis o descartarla definitivamente. ¿Por qué digo que era la hipótesis de Fausto? Porque debemos recordar que él sufrió un atentado la noche anterior. Y la noche en que él es asesinado, saliendo de la casa de su madre, él venía casualmente contándole a ella el suceso de la noche anterior y diciéndole que él sospechaba de que si algo le pasaba, tenían que investigar las cosas que él había denunciado, que pudiera ser que el móvil se encontrara ahí. Y eso fue lo que se transmitió en su momento a la policía y a la Fiscalía. Fausto mencionó a su madre algún nombre de alguna persona, tal vez el nombre de Carlos Cuello, que en ese tiempo era administrador de TC. Sí, él había tenido una pugna, incluso unos juicios con el representante legal en ese momento de TC Televisión, y él mencionó el nombre del señor Cuello. Y eso fue lo que en su momento la familia y dos personas más a quienes ese día se las había comentado el asunto, les dijo que tenían que investigar. Y eran las sospechas de él. Nosotros transmitimos eso a Fiscalía para que descarten o ratifiquen esas sospechas. Otro hecho raro aquí es que días después del asesinato, me parece que después de 2 días, sale en ese tiempo ministro del Interior José Serrano a dar una explicación del asesinato. Él dice que esto es por delincuencia. Sí, el problema es que automáticamente después de ocurrido el asesinato sale el representante, en este caso del gobierno en estos temas, que era el exministro José Serrano, a descartar sin ningún tipo de argumentos o documentos o investigación previa que ellos hayan podido exhibir el hecho de que esto estuviera relacionado con el periodismo, con la profesión de Fausto, con las denuncias que él hacía, a descartar esa hipótesis completamente y a hablar de delincuencia común. Pasado el tiempo nos damos cuenta que esto parecía ser una especie de formato, porque con el caso Gabel ocurrió exactamente lo mismo. A los pocos días se descarta que tenga que ver con los temas denunciados por el general, que es delincuencia común, pero en el caso de Fausto hay, por así decirlo, un agravante, porque a raíz de estas declaraciones, el Estado crea la línea 1-800 usura, cuando el ministro dice que es por una relación inusual con personas que están dedicadas al chulco, e incluso el medio de comunicación incautado, del cual se sospechaba su representante podía tener algún tipo de vinculación, hace un reportaje y las primeras imágenes del reportaje sobre la usura son las imágenes del carro de Fausto baleado, lo cual obviamente generó nuestro reclamo. Entonces daba la impresión que se estaba montando una trama bien estructurada para que no se investigue lo que debía de investigarse y se desviara la atención hacia un asesinato común y corriente, cuando lo que sabíamos y conocíamos es que era un asesinato por encargo, y eso no es delincuencia común. Claro, y justamente recuerdo que José Serrano sale a decir que en ese tiempo Fausto Valdivieso no estaba desempleado y trata de hacer un vínculo con las personas a las que les acusaron en el primer proceso que estaban vinculadas al narcotráfico. Entonces aquí empieza la situación legal. Inicia el primer proceso y incluyen a 6 personas. Sí. La víspera de un feriado de mayo, la policía hace en la madrugada varios allanamientos, detienen, si no me equivoco, a 5 personas, se procesa a 6, una se logra escapar e incluso sale del país. Y la Fiscalía empieza una investigación que, como yo lo he dicho muchas veces, más parecía destinada a encubrir que a descubrir. Porque cualquier investigador neófito le va a decir a usted que lo primero que se investigan son las cosas que pudo haber dicho, de quién pudo haber sospechado la persona que ha sido asesinada, y eso fue lo que menos se hizo. Y con la colaboración del gobierno, si cabe el término, de tratar de desviar la atención hacia la delincuencia común cuando estábamos hablando de un tema de sicariato, es decir, alguien pagó para que maten a Fausto Valdivieso, eso no es delincuencia común. Este proceso fracasa, porque ustedes comprenderán que al procesar a alguien, el plazo de ley es de 90 días,
cuando pudieron haber hecho una investigación previa de más o menos un par de años y tener elementos sólidos para poder condenar a alguien. Fracasa al punto que de las 5 personas procesadas, 5 tienen ratificación del estado de inocencia y se ve obligado el Estado a iniciar una segunda investigación. Bien, Julio, a estas 6 personas que se las procesa, ¿qué vínculo le encontraron con el caso? Porque bien pudieron escoger cualquier persona que estaba un poco relacionada, pero ¿cuál es ese vínculo en sí que encontraron a Fausto con estas personas? A Fausto no le encontraron ningún vínculo con estas personas. La policía los escogió, por así decirlo, de la explicación que se nos dio en su momento, porque hicieron una vinculación y triangulación de llamadas de las que se hicieron desde ciertos números en el lugar en el que Fausto sufrió el atentado la noche anterior y se comparó con los números y las llamadas que se hicieron cerca de donde Fausto fue asesinado. Hicieron una depuración, según lo que nos dijeron, incluso con un software prestado por la DAS de Colombia, y aquellos números que quedaron como los comunes en ambas situaciones y en ambos lugares y horas son aquellos que ellos consideraron en los sospechosos y fueron los que terminaron procesados. Pero vínculo con Fausto no hubo ninguno. De hecho, ahí en los cuadros que usted ve en el proceso, Fausto no aparece ni recibiendo ni haciendo llamada a ninguna de estas personas. Claro, incluso sale el abogado de estas 5 personas diciendo que hubo un daño moral a ellas porque se las vinculó, ya tienen sus antecedentes, sin embargo nunca se les encontró ningún vínculo. De ahí, Julio, pasamos a un segundo proceso. Este caso tiene 3 procesos, hemos hablado del primero, ahora vamos al segundo. ¿Qué sucedió en este segundo proceso? El segundo proceso se inicia por una orden judicial, no por una instancia de investigación que haya decidido oficiosamente hacerlo. Los jueces, al darse cuenta de que el crimen obviamente estaba ahí y que había fracasado el proceso de investigación para condenar a alguien, le ordenan a la Fiscalía abrir una nueva investigación. Dentro de esta nueva investigación aparece un testigo ocular que identifica plenamente a quien le dispara a Fausto. Lo curioso es que la Fiscalía ya tenía conocimiento de la existencia de este testigo desde la primera investigación y sin embargo no ahondó en este tema, y es la segunda en la investigación la que da con esta persona que se encuentra en los Estados Unidos y el Estado, la Fiscalía, lo investiga, lo procesa, lo acusa y actualmente se encuentra llamado a juicio, pendiente la audiencia para el 28 de febrero de este año. Bien, en este segundo proceso, Julio está hablando de Ronnie Arana, hijo de de una señora que fue de los primeros acusados en el primer proceso. Así es. ¿Cómo se da el vínculo con Ronnie Arana? Hay un testigo ocular que dice que él pudo observar a la persona que le dispara a Fausto y se quita la máscara y le dispara 2 veces más. Cuando la policía le muestra ciertas fotografías, él lo identifica plenamente. Cuando se hace la investigación de quién es esta persona, caemos en cuenta que resulta ser que es el hijo de alguien que estuvo procesado en el primer grupo o en la primera investigación y que coincidentemente, si cabe el término, se encontraba el mismo día y hora del asesinato de Fausto a 1 cuadra y media del lugar donde el testigo ocular identificaba a su hijo disparándole a Fausto. Eso es lo que él dice en su testimonio anticipado ante la Fiscalía y ante el juez. Muy bien, y en este segundo proceso también interviene uno de los primeros acusados que estuvo prófugo en Colombia. ¿Ya intervendría en este segundo proceso? No, la persona que se logra escapar dentro del primer proceso de Colombia es detenido en Colombia, es extraditado y está pendiente de ser juzgado el 8 de febrero como parte del primer grupo, por así decirlo, de personas que han sido procesadas por el caso Valdivieso por la primera investigación. Ha coincidido obviamente el tema de que estén cerca las fechas de juzgamiento de ambos, que de paso es el padrastro de este chico Arana, ¿verdad? Pero el uno responde a la segunda investigación y el otro a la primera investigación. Lo importante de recalcar es que toda esta información, consecuencia de la segunda investigación, se sabía desde la primera. ¿Por qué cree que no se le usó? Bueno, nos da la impresión, ahora que ya tenemos los informes de Contraloría respecto del manejo del canal incautado, nos da la impresión de que había temor en el gobierno de que un proceso de investigación a alguien dentro o a una cabeza dentro de este medio de comunicación pudiera evidenciar el manejo alegre que estaban haciendo de los fondos, según lo dice la Contraloría, y esto pues empañara la imagen de un gobierno que ustedes recordarán, siempre nos vendió la idea de que ellos pues no se estaban llevando un solo centavo. Nos da la impresión de que esa era la idea, evitar que se sepa cómo se estaba llevando los manejos de este medio de comunicación a propósito de esta investigación. Y entonces obviamente había que, en cierta manera, tratar de entorpecer. Y la mejor manera fue desviar la atención hacia la creencia de que era un supuesto crimen por delincuencia común, lo cual evidentemente no era.
Julio, ¿usted a su juicio en realidad cree que Fausto Valdivieso en verdad se convirtió en un personaje incómodo para el gobierno para llegar a tal punto de un asesinato? De la experiencia que vivimos durante 10 años del Correato, cualquiera que tenía la capacidad de ser oído por su profesión o porque tenía acceso a los medios y tenía la capacidad de denunciar documentadamente hechos de corrupción, fue perseguido. Unos fueron asesinados, sospechosamente, hay que decirlo. Otros fueron perseguidos, encarcelados, enjuiciados. Todo aquel que dijera una opinión contraria a la verdad oficial en algún momento sufrió algún tipo de consecuencias. Yo no les podría decir que tengo una evidencia contundente, de lo contrario ya estuviéramos hablando de otra cosa, pero no descartaría de que él pudo ser víctima de alguien que no estuvo cómodo con el hecho de que él denunciara cosas que no se quería que se supieran. Pero, repito, los procesos de investigación, porque no fueron llevados, por lo menos el primero, como hubiéramos deseado, no nos han permitido a lo largo de este tiempo tener la certeza de que eso ha sido así. Muy bien, algo importante que tenemos que mencionar, Julio, usted como abogado de la mamá y el hermano de Fausto Valdivieso, este incidente no quedó en el asesinato de Fausto, sino que continuó con amenazas hacia la familia y al hermano. Sí, la madre, si ustedes recuerdan, sufrió un atentado en su casa en donde le echaron ácido a la camioneta de ella, que se encontraba incluso parqueada dentro de la casa. Se tuvo que poner identificación de llamadas porque se recibían llamadas de amenaza. Tanto el hermano de Fausto como su madre tuvieron resguardo policial y un botón de auxilio durante mucho tiempo porque fueron constantemente amenazados por vía telefónica. Alfredo, que es el hermano de Fausto, viajó a los Estados Unidos durante un tiempo, de hecho todavía está ahí, para tratar de bajar un poco las aguas y salvaguardar su identidad y evitar que esto pues llegue a mayores. Julio, ¿cómo cree que es posible que en este caso se hayan abierto 3 procesos? 5 años después del asesinato no existen culpables, amenazas a la familia, el asesinato, constantes amenazas, llamadas, lo que nos cuenta del incidente de la camioneta. ¿Negligencia de parte de quién? Porque no encuentran a ningún culpable todavía. Bueno, pienso que el error estuvo en que la Fiscalía se dejó presionar por aquellos que manejaban en su momento el Ministerio del Interior para hacer allanamientos e iniciar un procedimiento respecto de unas personas de las cuales se tenía sospechas. Creo que lo que mal empieza, mal acaba. El no haber aprovechado el sigilo o la privacidad, si cabe el término, el secretismo que tiene por ley, porque es por ley, la investigación previa para poder reunir más elementos de convicción antes de hacer lo que hicieron, fue lo que al final del camino trajo estos resultados. Porque si ellos hubieran actuado de forma sigilosa, amparados en la ley, para recabar más documentos, más información, hacer una mejor depuración de la información, probablemente hubiéramos podido tener un resultado diferente. Lamentablemente esa premura hizo que solo se tuvieran 90 días, dentro de los cuales fue muy difícil que pudiera la Fiscalía obtener pruebas más contundentes, y la muestra está en que fracasó el primer juzgamiento. La prueba está en que la familia Valdivieso, recomendada por mí, no presentó una acusación particular porque cuando vimos lo que Fiscalía tenía, no daba para una condena y el tiempo nos dio la razón. Pero hay algo que quiero aprovechar, Gabriela, para hacerlo notar. Fíjese usted hasta qué punto se quiso sabotear el caso Valdivieso, que el día que la Corte estaba dictando la sentencia, que ya era evidente que iba a ser una sentencia ratificatoria de inocencia, nos encontrábamos en el Palacio de Justicia de Guayaquil porque ahí es donde se estaba haciendo la audiencia, no donde normalmente se hace, por un tema de logística. Y cuando el juez se prestaba a dictar la sentencia, le apagaron la luz de todo el piso, pensando que se iba a apagar la computadora. Afortunadamente era una laptop, la pila permitió que siga encendida y dictaran la sentencia. De eso nos dimos cuenta cuando terminó la audiencia, que salimos y nos asomamos con Alfredo a ver el edificio y nos dimos cuenta que 1, la luz no se había ido en el vecindario, 2, todo el edificio estaba encendido excepto el piso donde dictaban la sentencia. Y yo pregunto, ¿quién sabía dónde estaba el switch para apagarnos la luz? Porque la luz nunca volvió. No querían que se dicte esa sentencia. ¿Por qué? Alguien, y sospecho, y es una sola sospecha, alguien iba a esperar al día siguiente para presionar a los jueces, probablemente para que hagan algo diferente, para decir ya están juzgados, ya están condenados, ya no hay nada más que hacer, caso cerrado. Esa es mi sospecha. Pero sí fue algo muy curioso porque eso yo no lo he visto nunca antes. ¿Y sus sospechas tal vez incluyen nombres de autoridades del gobierno, no sé, de TC, que hayan influido en este asesinato? ¿Alguna sospecha? No, más allá de las sospechas de lo que Fausto dijo en su momento y que lo transmitimos a la autoridad para que lo investigue como es lo correcto, no, porque el proceso de investigación nunca se fue encaminando como debió haberse encaminado. De hecho, la segunda investigación
coincide el final de la segunda investigación con el fin del gobierno del señor Correa. Y ahí empiezan a aparecer informes de Contraloría que demuestran que lo que Fausto denunciaba era cierto y probablemente incluso hasta más grave. Consecuencia de eso, y como desde un primer momento se sospechó por lo que Fausto había dicho antes de ser asesinado, que ese podría ser el móvil, que la Fiscalía decidió, en razón de que se le acabó el tiempo de la segunda investigación, mandar sacar copias para que se abra una tercera investigación para tratar de ver si esa teoría es cierta o no es cierta, y en ese proceso nos encontramos respecto de la posible motivación intelectual del asesinato de Fausto Valdivieso. Y esa es la que se encuentra abierta actualmente, en donde ustedes habrán visto que la Fiscalía, sin que se lo pida absolutamente nadie, de oficio ha decidido llamar al expresidente Correa, al exministro Serrano y a quien en su momento fue asesora del ministro Serrano, la doctora Lady Zúñiga. Muy bien, Julio. En este caso también, retrocediendo un poco, vamos al segundo proceso en donde es sospechoso de este asesinato Ronnie Arana, que sería el sicario quien habría sido contratado. Entonces aquí es importante distinguir un poco entre el autor intelectual del asesinato y el material. Así es. ¿Cómo va este proceso de definir a los culpables? En el proceso de la autoría material tenemos ya una audiencia del caso del chico Arana para el 28 de febrero. Pero aquí también ocurrieron cosas sospechosas y yo ya no se las puedo imputar al Correato, porque fue dentro de lo que actualmente estamos viviendo, una supuesta reinstitucionalización. Pero resulta coincidente, por así decirlo, por decirlo menos, que en la audiencia en donde se hace el dictamen, la fiscal le avisa al juez, le hace saber que el chico Arana, a pesar de que se le dio la posibilidad de defenderse en libertad, ordenándosele que venga a la fiscalía cada 15 días, durante aproximadamente 10 meses, es decir, un aproximado entre 18 y 19 ocasiones, nunca se presentó como se le había ordenado. Y en consecuencia, lo que correspondía hacer por mandato legal era dictarle la prisión preventiva. De forma sospechosa, el juez decide violar la ley de manera flagrante y decir que no dicta la prisión preventiva, a pesar de los 10 meses de incumplimiento, y que siga cumpliendo una medida cautelar de presentación que nunca ha cumplido hasta el día que yo estoy sentado hoy frente a ti. Y cuando nosotros revisamos cómo un juez puede hacer una cosa de estas, porque es un delito de prevaricato directo y flagrante, caemos en cuenta, y yo incluso lo denuncié a los medios, de que el abogado que lo representaba era socio de una persona de alto rango en el Consejo de la Judicatura Transitorio, y también lo denuncié. Y también he denunciado, y aprovecho este espacio para decir, creo que algo extraño va a pasar en el juzgamiento, tanto del señor Marín Londoño el 8 de febrero, como el del 28 de febrero del señor Arana. Me da la impresión que algo que no nos va a gustar va a suceder. Ojalá me equivoque. Julio, hablando ahorita justamente de todas las irregularidades y que aún sospecha usted que van a insistir en irregularidades en este caso, ¿ustedes han tenido algún apoyo, no sé, tal vez del gobierno actual, tal vez de organizaciones que les apoyen en este asesinato al periodista? No. Los periodistas como tales, ¿verdad? Y los medios nos han dado un apoyo en cuanto a la familia, en cuanto a cuando hemos tenido que hacer algún tipo de denuncia, obviamente por la solidaridad que existe con su compañero, porque Fausto estuvo en varios medios de comunicación, era una persona muy querida, pero de ahí en cuanto al gobierno, no. Lo que yo recuerdo es, ni muy bien fue asesinado Fausto, una reunión en casa de la madre de Fausto con el exministro Serrano y la cúpula de la policía, y el ministro, yo lo oí de propia voz decir, vamos a investigar esto a las últimas consecuencias, por lo que normalmente se dice, caiga quien caiga, pues eso exactamente fue todo lo contrario, no pasó o no sucedió como tenía que haber sucedido. En todo caso, no, actualmente sí hay unos asambleístas interesados en que se les plantee estos temas de cómo se han dado estas situaciones del caso Valdivieso, porque están interesados en que se produzca una comisión que investigue el caso Valdivieso, como en su momento se ha estado investigando el caso Gabela, porque sí tienen ciertos símiles. ¿Ustedes van a buscar organizaciones internacionales? Bueno, estamos tratando de agotar las instancias internas, que es lo que se requiere siempre si usted quiere ir a una corte interamericana, por ejemplo, ¿verdad? Y porque no hemos perdido la esperanza de que en algún momento esto se haga como tiene que hacerse. Yo no le podría decir que la tercera investigación o la segunda estuvieron mal encaminadas. El problema de ambas es que usted comprenderá 3 o 4 o 5 años después los testigos desaparecen, los testigos olvidan, la evidencia ya no está y es un poco más difícil obtener pruebas para poder obtener una condena. Y esa es la dificultad con la que se encuentran, y una dificultad humana con la que se encuentran incluso los fiscales, y eso genera frustración. No podría decir que ellos no han hecho un trabajo profesional en ese sentido.
Usted también mencionaba que sí, todas estas irregularidades se dieron en el gobierno de Correa. El segundo proceso sobre Fausto Valdivieso finaliza más o menos al tiempo de que finalice el gobierno de Correa y aún continúan las irregularidades. ¿Qué personajes, si se puede decir que así hizo como una limpieza correísta en el gobierno, todavía existen gente del anterior gobierno ahora manipulando este caso? No, en eso debo ser muy frontal. No he encontrado evidencia de que personas afines al gobierno de Correa hayan estado tratando de manipular el caso Valdivieso después de que haya terminado el gobierno del señor Correa. No, en este caso lo asumo como un asunto prácticamente particular. Una persona vinculada a otra de manera particular y por su ejercicio profesional ha obtenido un beneficio a través de un juez que es claramente ilegal. Y eso es algo que en su momento se tiene que investigar. Nosotros no hemos presentado la denuncia formal en la Fiscalía, ¿verdad? Porque sabemos cómo se están manejando las cosas actualmente. Estamos esperando que estas personas porque son transitorias, sean reemplazadas por los titulares elegidos como corresponde, para asegurarnos de que va a haber imparcialidad en la investigación y se sancione la conducta completamente irregular de este juez y se investigue quiénes fueron los que en su momento, como sospechamos, tuvieron injerencias en su decisión para perjudicar el caso Valdivieso. Porque, claro, alguien dirá, pero es que si no le dictan la prisión y esta persona viene para el juzgamiento, ustedes no quieren que lo juzguen, es que ese no es el punto, ¿verdad? El punto es que nosotros pensamos de que ese era el primer paso para después poder llevar el expediente al tribunal y, aprovechando el cargo, presionar al tribunal para que dé una resolución favorable, por un lado. Y por otro lado, el beneficio de no tener una prisión preventiva estando en el extranjero es que no podemos pedir localización y captura de la Interpol para fines de extradición. Entonces el señor podrá venir cuando él quiera o simplemente no va a poder venir o no vendrá porque no tiene nadie que lo esté buscando afuera. Son los beneficios que se obtuvieron, si cabe el término, después de esa irregular decisión judicial, que tendrá que ser sancionada como corresponde. Repito, una vez que nosotros veamos que ya las autoridades que presumimos metieron mano en el caso Valdivieso y que no están vinculadas con el Correato, eso hay que decirlo, estén ya fuera de sus cargos. Bien, usted nos dice que no está vinculada con el Correato. ¿Por qué se está pidiendo que dé una declaración voluntaria a Rafael Correa? ¿Y qué papel juega aquí? Bueno, el expresidente fue mencionado en la versión que dio una persona en la tercera investigación. Y el fiscal lo que hace es, si se menciona a alguien como partícipe de un tema, de una conversación en un asunto que se investiga, lo va a llamar para probablemente tratar de corroborar la existencia real de esa conversación, el contenido y determinar si ese contenido de la conversación fue más allá de un simple comentario que se mencionó en la conversación. Dentro de esa misma diligencia surgieron los otros dos nombres, el del doctor Serrano y de la doctora Zúñiga, y por lo tanto el fiscal ha decidido pues preguntarles como corresponde, porque es parte del proceso de la investigación, lo pertinente. Yo entiendo que es en esa línea que el fiscal ha pedido las versiones de los tres. Muy bien, aquí también hay más personajes claves, como podríamos decir. Desde el primer proceso aparece el ministro del Interior en ese tiempo, José Serrano, sería una pieza clave. Otra de las piezas claves ahora en este tercer proceso van a ser las audiencias del primer juzgado, el primer sospechoso del primer caso. Estamos hablando de Juan Carlos Marín Londoño. Sí. Y en el segundo proceso, Ronnie Arana. Digamos, con estas piezas claves se puede llegar ya a un fin de la investigación. Bueno, nosotros confiamos en que el exministro Serrano en su momento nos colabore dándonos información que pensamos que él pudiera conocer o saber y que no constó nunca en la investigación. También que nos explique, por ejemplo, algo que nunca explicó a pesar de las insistencias de Alfredo Valdivieso respecto de a qué se refería él con esto de la relación inusual, y sobre todo que nos explique cuáles eran los fundamentos o los elementos de investigación que él probablemente tenía de inteligencia policial a quienes ellos manejaban, para descartar que esto tuviera que ver con la labor periodística de Fausto, porque él salió a descartarlo rotundamente, y eso solo podría hacerse si usted tiene algo que respalde esas afirmaciones. Eso hasta el día de hoy nosotros no lo hemos visto, nos gustaría saber, ¿verdad? Julio, aquí hay algo interesante. Viendo una entrevista de Rafael Cuestas, él menciona que José Serrano le dijo, me parece que detrás de cámara, que cuando estaba en su campaña para ser asambleísta, más o menos por el 2007, dice que él le quedó debiendo a Fausto Valdivieso. O sea, como que es un poco oponer sus opiniones, porque primero sale diciendo que esto es delincuencia como para desvincular totalmente al gobierno, las denuncias de NTC, y de ahí dice que le quedó debiendo a Fausto Valdivieso.
Bueno, yo entendería las palabras del exministro en términos de que él dejó el cargo sin poder hacer condenar a nadie por el caso Valdivieso. Y entonces yo entendería que la deuda a la que él se refiere es a esa. Salí del cargo y no pude dejar a nadie condenado. Nosotros fuimos muy claros en todas las intervenciones que tuvimos. La familia Valdivieso lo que busca y ha buscado siempre es justicia. Para nosotros no era justicia que nos digan, miren, ahí tienen 3 personas condenadas y al ver la prueba nos demos cuenta que han condenado a 3 inocentes o a 3 personas contra las cuales realmente no tenían nada y sin embargo los condenaron para decir que ya habían satisfecho la sed de justicia de la familia Valdivieso. Esa no era nuestra idea. Nuestra idea es, para nosotros la justicia es que estén condenados los que son, con pruebas contundentes de que ellos fueron, no cualquier persona, y que estén condenados todos, sobre todo el autor intelectual. Porque ustedes comprenderán, el sicario, y esto es un tema de sicariato, mata por paga. Él no es el que tiene la animadversión hacia la víctima, simplemente recibe un precio para matar a alguien. Quien tiene la voluntad, el deseo y quien domina el hecho de mandar a matar a alguien es el autor intelectual. Ese es el que nosotros estamos buscando. Y sí, entiendo que no solo el ministro, el gobierno de Correa, que a través de él le ofreció a la madre de Fausto en su casa, en presencia mía y con la cúpula policial, hacer justicia, caiga quien caiga, sí quedaron en deuda. Y quedaron en deuda por 2 razones. Una, no pudieron hacer las cosas bien, y 2, a mi manera de ver, no tenían la intención de hacerlas bien. Y el resultado es que 5 años después no existan culpables todavía. El resultado es que 5 años, 9 meses después, no tengamos a nadie condenado y no sabemos si realmente eso va a ocurrir en algún momento. Muy bien, ahora actualmente estamos en el tercer proceso. ¿Cómo es la situación legal de este proceso? Bueno, nos encontramos en una etapa de investigación previa. Parte de las cosas que se van apareciendo ahí, la ley nos prohíbe mencionarlas expresamente, pero se inicia a raíz de una petición de la fiscal que investiga, que lleva la segunda investigación, porque le empiezan a llegar informes de la Contraloría que empiezan a darle sentido a las denuncias de Fausto, y sumado al hecho de que Fausto sospechaba de que ese pudiera ser el móvil del atentado que había sufrido la noche anterior y obviamente el asesinato, ¿verdad? Hace que Fiscalía disponga que se abra esta investigación para tratar de esclarecer esto. Y esto puede esclarecerse en 2 sentidos, y hay que ser muy claros en esto. Puede que la investigación descarte eso como el móvil, como puede que lo ratifique. Pero repito, la dificultad está en el hecho de que 6 años después es bastante difícil, porque los testigos olvidan, los testigos se cambian de lugar de residencia, cambian sus teléfonos, no es fácil localizarlos. Pero también puede ser una ventaja porque mucha gente podría haber tenido el temor de hablar en su momento, pues sabemos cómo funcionaban las cosas antes, y ahora tal vez puedan sentir la libertad de hablar sin ningún tipo de presiones o sin ningún tipo de amenazas. Confiamos en que la gente de bien, que sepa algo que nos pueda ayudar a dar con el autor intelectual, se presente en la Fiscalía. Porque no es justo que alguien que trabajó honradamente, su nombre haya sido manchado, vinculado a gente que probablemente no hacía las cosas bien, solo para tratar de negar una teoría, solo para tratar de encubrir algo que ahora se sabe que era lo que estaba pasando, y es que no se estaban manejando bien uno de los canales incautados. Entonces no es justo que una madre como la madre de Fausto haya pasado sus últimos 6 años queriendo justicia y no la obtenga. Usted, que trata directamente con la familia, ¿la mamá de Fausto está segura de las palabras que le dijo el hijo? Ella va a alegar sobre que él estuvo en peligro y fue asesinado por estas investigaciones que realizó. Bueno, eso es lo que él le dijo, pero lo curioso, si cabe el término, lo que respalda las palabras de la mamá de Fausto, es que él, durante las horas previas a su asesinato y antes de ir donde su madre, él había conversado con 2 personas más a quienes les había dicho exactamente lo mismo. Es decir, Fausto se aseguró de contarle la misma historia a 3 personas. Y esas 3 personas que no se habían hablado entre sí, ratificaron eso la misma noche del asesinato. Es decir, no nos pueden decir que la mamá de Fausto se inventó una historia y se la contó a 2 personas más que después se la ratificó. No, esas personas se lo dijeron a la policía la misma noche y no se habían hablado entre los 3. De hecho, ninguno sabía que el otro conocía lo que Fausto había dicho. Y sin embargo, eso la policía lo mantuvo oculto. Fíjense ustedes, el nombre de esta persona no aparece sino 46 días después de iniciar la investigación, cuando la madre de Fausto va a la Fiscalía y da el nombre de esta persona. Y cuando ya el nombre se hace público, no le quedó otra cosa a la policía que mandar el informe de investigación donde aparecía el nombre. Nombre que se conocía desde el primer día. De hecho, no había pasado ni 2 horas el asesinato de Fausto y ya la madre había sido interrogada por la policía y ya había dado nombres. Y eso la policía lo mantuvo oculto. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién manejaba la policía?
Aquí tenemos al personaje de Serrano. Bien, Julio, otro dato importante que recuerdo ahora que estamos hablando de las irregularidades, de ocultar cosas, también justamente la noche del asesinato la policía va al lugar del crimen a las afueras de la casa de la madre y también va a la casa de Fausto y sacan cartones con papeles como para pruebas que nunca fueron devueltos. Me imagino que estos papeles eran las denuncias, documentos que él tenía para denunciar las irregularidades. Bueno, la seriedad obliga a decir que eso casi se ha convertido como un mito, ¿verdad? Porque de las tomas que yo pude ver de un medio de comunicación que estuvo cuando llegó la policía, sin editar, no se aprecia que la policía haya sacado cajas. No tenemos un conocimiento cierto o certero de que en efecto hayan habido cajas con documentos en la casa de Fausto. No tenemos ni la evidencia, y ya estaban las cámaras ahí, de que la policía haya sacado algo, no tenemos la evidencia de que haya habido algo ahí. Esa fue una teoría que mencionó en su momento la ex esposa de Fausto, que era de donde él venía la noche que atentaron contra él. Pero si ustedes me preguntan a mí si yo tengo algo que irrefutablemente me demuestre que en la casa de Fausto habían cajas y que la policía sacó cajas, yo no les podría decir que tengo evidencia de eso y no podría tampoco elucubrar al respecto, pero no conocemos que eso haya existido. Así como también se habló de que Fausto había presentado una denuncia y que la denuncia había desaparecido. Nosotros durante el proceso de investigación, el que yo llevé particularmente, más allá del de la Fiscalía, traté de establecer una línea de tiempo. ¿Qué hizo Fausto al día siguiente? ¿Con quién habló Fausto? ¿A dónde fue? ¿De qué distancia? ¿Qué distancia? Porque esta línea de tiempo nos permitía a nosotros saber si él en efecto había podido ir a hacer esa denuncia. Y la línea de tiempo no cuadra. Fausto no tuvo tiempo de ir a denunciar porque no nos olvidemos que a donde atentan contra él no era Guayaquil, era la jurisdicción de Daule. Él hubiera tenido que movilizarse a Daule para hacer la denuncia. Y cuando yo empiezo a ver a qué horas estuvo, y esto sale de las versiones de las personas en la primera investigación, dónde él estuvo, cuánto tiempo estuvo, de a dónde fue, cuánto le toma llegar a ese lugar, cuánto tiempo estuvo con esta persona, Fausto no tuvo tiempo de ir a la delegación de Daule. E incluso recuerdo haber conversado con un abogado con quien él habló esa mañana, con quien se iba a reunir y que después ya no se reunieron, que haberle dicho a este abogado que él tenía que ir a hacer la denuncia en Daule. La línea de tiempo no da para que Fausto haya ido a Daule. Incluso la ex esposa menciona que la denuncia supuestamente estaba, o una declaración juramentada, en un sobre amarillo que se ve en las tomas del carro baleado la noche del incidente. Nosotros, eso estuvo en cadena de custodia con la policía, nosotros fuimos con Alfredo a criminalística, incluso un canal de televisión nos acompañó, y vimos cuando abrían el sobre, no estaba rota la cadena de custodia, se abrió el sobre estaba doblado y adentro solo había una tarjeta de una lubricadora. No había ninguna denuncia, no había ninguna declaración juramentada. Se hizo un rastreo de denuncias en el sistema de la Fiscalía y no aparecía. Por lo tanto, sería lucubrar de mi parte decir que él realmente pudo hacer una denuncia en su momento. Lo que supe es que él, como periodista, calculaba cuál era el mejor momento en hacer una rueda de prensa, ¿verdad? Y creo que prefirió hacerlo pues la semana siguiente, en donde las noticias no se pierden el fin de semana, y creo que tal vez ese fue su error. Muy bien, entonces este proceso, hablando de los cartones, de la denuncia, esto no se puede comprar y no están dentro de los procesos de denuncia, digamos. No se encuentra porque yo no he encontrado evidencia de que eso haya existido, o por lo menos que haya estado en casa de Fausto. Muy bien, Julio, usted también habla de una línea de tiempo en donde, con las personas que habló Fausto, y nos mencionó que aparte de su madre, dijo a 2 personas más que si él corría peligro, iba a ser directamente por estas investigaciones. ¿Quiénes son estas personas? Uno es un abogado y primo de él, ¿verdad? Y el otro es el suegro, padre de una ex esposa de Fausto, que vivía cerca de la casa de la madre. Él se reunió con ambos, con el uno en la tarde, con el otro al final de la tarde, y de ahí se dirigió a la casa de la madre. A estas 3 personas les manifestó exactamente lo mismo. Les contó, es más, él no solo les contó sobre el atentado, sino que iba en el mismo vehículo. Les mostró el agujero de bala en el parante del vehículo, y además él había logrado sacar la bala del parante del vehículo y la tenía en el bolsillo del jean o del pantalón el día que lo asesinaron. Tanto así que criminalística no entendía, cuando encuentran la bala en el bolsillo, cómo esa bala había ido a parar dentro del bolsillo de un pantalón, obviamente que puesto es apretado. Y después caen en cuenta que esa es la bala, cuando ven las versiones, caen en cuenta que es la bala sacada del parante por Fausto del atentado de la noche anterior. Y eso fue muy importante, porque al hacerle la comparación balística, pudieron los de criminalística determinar que el arma que se usó la noche anterior fue la misma arma que se utilizó la noche siguiente para matarlo. Es decir, usaron el mismo arma. La sospecha obviamente es que son las mismas personas.
Claro, fallaron el primer intento y en el segundo ya dieron con su... Así es. Fausto, aquí, pero Julio, en este caso es importante mencionar, no dejemos a un lado, por último podemos hablar de este personaje administrador de TC, que sería como que podríamos vincularlo, que es Pablo Cuello Beseque. Digamos, él va a constar en este tercer proceso. Él es la persona de mayor interés en esta tercera investigación, porque la tercera investigación nace a raíz de los informes de Contraloría respecto al manejo de TC, y habiendo sido él el representante legal de TC, él es la persona de mayor interés. Yo no les podría decir que la investigación hasta ahora nos ha ratificado las sospechas. De hecho, el proceso es justamente para eso. Todavía no hemos llegado a esas instancias, pero en razón del cargo que ostentaba y de lo que aparece en los informes de Contraloría, él es la persona de interés, obviamente. Claro, y él ya se estaba defendiendo desde el primero y segundo proceso, y su abogado salió a decir que no se le encontraba ninguna vinculación. Y otro dato importante aquí también es que en gastos de TC aparecen los servicios de defensa para Pablo Cuello Beseque por $9,000. Entonces, estos pagos también para que se defienda este personaje de TC, los paga TC. Sí. Cuando usted revisa uno de los informes de Contraloría, cae en cuenta que se pagaron $90,000 o $9,000. $90,000, y cuando usted lee el concepto y ve quiénes son los que aparecen ahí beneficiarios de ese concepto, quienes conocemos el caso sabemos que el concepto es para la defensa de personal del señor, pero lo curioso es que si es una defensa personal, porque el canal no estaba siendo investigado, ¿por qué los pagó el canal? Y de hecho es parte del informe de Contraloría. Muy bien, Julio, ya como para finalizar, por favor, díganos qué se viene en la situación legal. Bueno, tenemos pendiente versiones dentro de la tercera investigación. Se está poniendo fecha para las personas que no han acudido la primera vez, ya incluso la segunda. Eso en la tercera investigación. En la primera investigación tenemos la audiencia de juzgamiento del señor Marín Londoño el día 8 de febrero. Y el 28 de febrero tenemos la audiencia de juzgamiento del señor Ronnie Arana. Y ahí tengo muchas expectativas, porque si el señor está fuera del país, quiero ver si mis sospechas son ciertas de que el señor pudiera venir la noche anterior. Y si eso sucede, es porque en el tribunal algo desagradable va a pasar. Muy bien, Julio, estaremos atentos a este caso de Fausto Valdivieso para ver cómo termina. Esperemos que se esclarezca todos los casos. Muchas gracias por venir y muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos cada mañana. Mañana aquí estará Anderson Boscan. Que tengan un excelente día. Gracias a ustedes.